Eso, en su espacio Periodismo y Sociedad. Este es el momento en que hacemos conexión con el doctor Alfredo Polanco y ese interesante tema de salud que nos trae en el día de hoy. Vamos a ver si está disponible el doctor. Buenos días, doctor. Buenos días y claro, estamos disponibles y preparados para conversar como cada lunes con nuestro público sobre un tema de interés nacional. Vamos a conversar hoy sobre la insuficiencia renal crónica. Pero antes, Okay. vamos a hablar sobre cuáles son las funciones de los riñones. Es importante que la población sepa que cada individuo, cada ser humano tiene dos riñones en sentido general. Aunque una persona, cualquier persona puede tener un solo riñón que hace las funciones de los dos riñones. Los riñones son los órganos encargados de depurar, de limpiar la sangre de nuestro cuerpo, eliminando todos los tóxicos que lamentablemente si se quedan con nosotros, pues van a acarrear muchos problemas. Los riñones también controlan lo que es la presión arterial. Por tal motivo, cuando un paciente tiene daño renal, ese paciente va a tener un descontrol de la presión arterial. Los riñones también producen algunas hormonas. Por ejemplo, una hormona muy importante es la eritropoyetina. Los pacientes que me están mirando y que saben que están en diálisis tienen que ponerse eritropoyetina 3 veces por semana, 4 veces por semana, porque es una hormona necesaria, indispensable para que usted tenga una hemoglobina adecuada. Si no la produce, pues el paciente va a tener anemia. También tiene que ver con la vitamina D. La vitamina D la adquirimos por los rayos solares, pero también por la ingesta, por lo que comemos. Pero en los riñones es que la vitamina D se activa y se convierte en vitamina D3, necesaria para la absorción de calcio a nivel intestinal. De manera que los riñones no solamente son órganos para que el individuo produzca la orina, no. Entonces, estos órganos, que son considerados órganos nobles, son órganos muy delicados. ¿Qué significa eso? Que hay diferentes tipos de enfermedades que pueden afectar a estos órganos, como tenemos la diabetes, que es la número uno responsable de daño renal, la presión alta o hipertensión arterial, que es la número dos responsable de daño renal. Luego tenemos algunas enfermedades propias de los riñones, como son las glomerulonefritis, que generalmente usted va a ver a niños y adolescentes que están hinchados, que están orinando por Coca-Cola, que están orinando con mucha espuma. Esos son personas, generalmente niños, que tienen un daño renal y muchas veces pasa desapercibido. Hay una enfermedad hereditaria que es la enfermedad poliquística autosómica dominante, esos pacientes que nacen con una predisposición, con una genética, su padre o su madre tiene riñones poliquísticos y ese niño nació con esos genes, pues a futuro van a tener posiblemente una enfermedad renal porque el crecimiento de esos quistes bilateral va a conllevar a daño renal. Otras causas importantes son, por ejemplo, el uso de medicamentos. Aquí tenemos los antiinflamatorios, por ejemplo, el diclofenac, ibuprofeno, naproxeno. Todos estos medicamentos utilizados de manera descontrolada, pues tenemos pacientes que usan antiinflamatorios todos los días, varias veces al día, pues estos pacientes podrán tener daño renal, sobre todo si concomitantemente ese paciente es diabético, ese paciente es hipertenso o ese paciente ha tenido una insuficiencia renal. Antibióticos, por ejemplo, en República Dominicana queremos usar antibióticos sin ser prescritos. Entonces, el uso de antibióticos debe de ser dirigido por un médico facultativo
que esté capacitado para indicarlo. Pues hay medicamentos de esos antibióticos que podrían conllevar a daño renal. Los estudios con medios de contraste, por eso ustedes van a ver que muchas veces cuando el paciente tiene daño renal y le van a realizar un estudio contrastado, pues ese paciente tiene que ser evaluado por un nefrólogo. O sea, los riñones son bombardeados por, 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 por donde quiera, porque ya vimos cómo las enfermedades, cómo algunos medicamentos eh, eh, también puede dañarse los riñones por culpa suya. Por ejemplo, la mejor medicina para los riñones es el agua. Sin embargo, hay personas que prácticamente pues no toman agua, por tanto, esos riñones van a sufrir, sobre todo si ese paciente lleva una vida muy activa haciendo ejercicios. La mayoría de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica no tienen ninguna sintomatología. Por ejemplo, en el mundo está claro que aproximadamente el 10% de la población tiene algún daño renal, tiene algún dato de insuficiencia renal. Sin embargo, eso no se diagnostica a tiempo. Por ejemplo, en el mundo hay aproximadamente 850 millones de personas con daño renal, o sea, más que la población diabética. Sin embargo, prácticamente los pacientes que tienen enfermedad renal solamente llegan al médico cuando ya es para diálisis. Por tanto, es bastante importante que usted como paciente sepa que si tiene diabetes, que si tiene hipertensión o cualquiera de estas enfermedades que hemos comentado o cualquiera de estas condiciones, es importante que usted acuda al médico para que le haga un tamizaje sobre enfermedad renal. Un tamizaje es buscar la enfermedad renal, porque si no se busca, lógicamente, no se va a encontrar. Y por eso, periódicamente estamos dando conferencias a las diferentes instituciones o especialidades médicas con el objetivo de que puedan identificar tempranamente a una enfermedad renal en etapa incipiente, es decir, que todavía podría retrasarse o evitarse el estadio final de la enfermedad renal crónica. Es importante que a todos los pacientes se visualicen bien lo que es ese examen de orina, que es tan importante de nosotros. Si vemos que hay trazas de albúmina o proteína en la orina, ya ese es el primer indicio de que ese paciente tiene un daño renal importante. También es importante que se le haga lo de la creatinina que es un producto final del metabolismo de las proteínas musculares del músculo, se elimina básicamente por el riñón y si el paciente tiene daño renal, vamos a tener esa creatinina aumentada. El paciente no va a tener ninguna sintomatología, no le duele nada, no se siente nada, hasta que esa enfermedad que tiene 5 o 6 estadios, si esa enfermedad generalmente se manifiesta clínicamente cuando está en el estadio 4 o estadio 5, es decir, cuando el paciente ya necesita o va camino a la diálisis. Por eso es importante nosotros diagnosticar esa enfermedad por lo menos 10 años antes de que los riñones colapsen definitivamente. Y de esa manera nosotros podemos enlentecer esa progresión a la llegada a diálisis durante un periodo de 15, 20 o 25 años. Y posiblemente ese paciente nunca llegue a requerir tratamiento de diálisis, porque modernamente se han incorporado una serie de medicamentos para el manejo, para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, que si se lo damos a tiempo o con tiempo al paciente, pues es posible que ese paciente nunca vaya a tener una insuficiencia renal crónica estadio 5, es decir, que no llegue a diálisis. Ahora bien, ¿cuáles son los indicios, las manifestaciones, ya cuando el paciente está en una etapa avanzada de daño renal? ¿Qué es lo que va a presentar ese paciente cuando ya está muy avanzado?
va a presentar en el hombre, importante, la falta de deseo sexual, o también puede tener impotencia sexual, va a tener debilidad general, náuseas, vómitos, va a tener hinchazón, edema, que es una de las principales manifestaciones clínicas que tiene el paciente, va a tener una orina espumosa, que es un dato sumamente relevante, y muchas veces el paciente quiere atribuir esa orina espumosa a los detergentes del baño y generalmente no es así. El paciente puede aumentar la frecuencia de la micción, es decir, orinar a cada rato, eh, porque también podemos tener pacientes con insuficiencia renal crónica secundaria a problemas prostáticos, por ejemplo, el cáncer de próstata, la hiperplasia o aumento del tamaño de la próstata. Todo eso trae como consecuencia daño renal. Nos Doctor, llegó el paciente. Adelante. doctor, sí, ahí usted ha estado conversando y he estado tomando nota de algunos aspectos que considero importantes de lo que usted acaba de decir. Mencionó el situación en niños y adolescentes que también afecta los riñones. ¿Cómo un padre se da cuenta, una madre, se da cuenta cuando un niño puede estar presentando situaciones de los riñones, cuando usted acaba de decir que no se siente, no hay síntomas así previos que se puedan detectar? En los niños hay una enfermedad que se llama enfermedad de cambios mínimos. Hay un daño en los riñones y se caracteriza básicamente por proteinuria, es decir, el paciente elimina una gran cantidad de proteínas por la orina y ahí va a tener una manifestación importante que es la hinchazón. O sea, cuando un niño se hincha, se edematiza, es un niño que hay que llevarlo rápidamente a un centro de salud, a su pediatra, y este pediatra va a determinar si tiene que enviarlo a un nefrólogo pediatra, porque muchos de esos pacientes lo que tienen es una enfermedad glomerular, enfermedad renal, que le está conllevando a lo que se llama un síndrome nefrótico. Otros niños y adolescentes, generalmente secundario a una amigdalitis o a una piodermitis, o sea, los nacidos en la piel, pueden conllevar a que una bacteria llamada Streptococcus A beta hemolítico produzca una inflamación en los riñones y el niño va a estar hinchado, va a orinar color Coca-Cola y va a tener la presión alta, aunque tenga 5 años, 6 años, 7 años. Ese niño tiene una glomerulonefritis post-infecciosa. Es un niño que tiene que ser evaluado inmediatamente por un nefrólogo, debe de ser ingresado en la mayoría de los casos. Es decir, el daño renal no es algo exclusivo de adultos, De adultos. sino que a cualquier edad podemos tener un paciente con daño renal, independientemente de que sea un niño, un adulto, un anciano, pues tenemos pacientes en diálisis con 80 años, 86 años. Actualmente el paciente de más edad que tenemos en mi unidad de diálisis, donde laboro, tiene 86 años de edad. Con respecto a Tengo qué debemos otra hacer. inquietud. Ok, ok, Otra inquietud, doctor, antes de que adelante. usted entre por ahí, porque es que ya usted mencionó esto. El tema de la alimentación, hay alimentos que podrían ocasionar daño a los riñones, porque generalmente las personas utilizan té, hierbas, algunas, usted mencionó ahorita inclusive el tema de los medicamentos, que esos medicamentos que usted hizo mención son de venta libre aquí en las farmacias, tanto los AINE que mencionó como los antibióticos. Entonces la gente no tiene una conciencia real de cómo el uso de manera indiscriminada, porque realmente por cualquier cosa la gente va y consume uno de estos productos, le puede hacer algún tipo de daño y realmente no hay como información, nuestras autoridades de salud no tienen campañas educativas con relación al uso de estos productos. ¿Qué Sí, es fundamentalmente importante. podemos hacer para que la gente entienda esto?
Sí, es importante evitar lo que es la automedicación. Por ejemplo, hay personas que tienen fiebre, tienen una infección, etcétera, y van a tomarse un antiinflamatorio, un AINE, un diclofenac, ibuprofeno, y lo van a tomar de manera continua. Igualmente, hay pacientes que tienen un dolor, una inflamación, y van a utilizar un antibiótico. Eso lo hemos visto. O sea, por eso es importantísimo, señores. La mayoría de las personas en República Dominicana tienen un seguro social y el que no lo tiene, tiene disponibilidad de los hospitales. Está bien que por una simple gripe usted no tiene que acudir al médico por todo, pero si usted tiene una condición que usted sabe que es una condición nueva que amerita ir al médico, usted tiene que ir al médico. Y ese médico va a determinar el antibiótico que tiene que darle o el analgésico, el medicamento que sea. Por ejemplo, tenemos casos de pacientes diabéticos que tienen una pequeña herida en un pie, un dedo, y se automedican. Se automedican por una semana y a la semana, cuando van al centro de salud, ya tienen el pie podrido, literalmente, un pie diabético. Entonces, de haber ido de primera intención, porque un paciente diabético es un paciente muy especial, de haber ido al médico, posiblemente pudo haberse evitado esa condición que en muchos casos termina en amputación, amputación del miembro. Por ejemplo, aunque usted ve que la mayoría de los pacientes que están amputados aquí en República Dominicana es por trauma, por motoristas, pero muchos de esos que usted ve amputados son pacientes diabéticos, no es por accidente de tránsito, sino que han tenido alguna pequeña herida, laceración en un pie, se han automedicado y lamentablemente la infección ha avanzado y ha tenido que ser amputado con respecto a eso. Por otro lado, sobre lo que son los tés, las diferentes hierbas que utiliza la gente, señores, no hay ningún té, se lo digo, se lo aseguro, que pueda curar una enfermedad renal. Al contrario, la empeoran. Y se lo puedo decir enfáticamente, hemos tenido a pacientes que tienen la creatinina en 2, 2.5, 3, y le decimos que tienen que llevar un tratamiento estricto para enlentecer la llegada a diálisis, la progresión de enfermedad renal, se nos desaparecen, utilizan algunos brebajes y todo, y cuando vuelven a los 2 o 3 meses, entonces ya tenemos que dializarlo de emergencia. O sea que no hay ninguna hierba, no hay ningún zumo que pueda retrasar el daño renal. Por eso es importante que usted, porque los riñones, se lo digo yo claramente, son de los órganos más delicados que hay y no todos los médicos saben manejar problemas renales. Por eso tiene que ser obligatoriamente, exclusivamente al nefrólogo. Por ejemplo, nadie se atreve, si no es nefrólogo, a hacer un manejo de una enfermedad renal crónica porque saben que es un manejo sumamente estricto, porque el paciente que tiene enfermedad renal crónica es un paciente sumamente delicado y tenemos que tener bastante cuidado con el medicamento que vamos a utilizar. Ok, Bien, doctor. Sí. continuando, ¿qué vamos a hacer con ese paciente que ya tiene una insuficiencia renal crónica? La vida no termina ahí. Le decimos al paciente, mira, ya tú vas para diálisis. Tenemos que prepararte, tenemos que hacerte una fístula arteriovenosa, si has decidido hemodiálisis, o debemos de colocarte un catéter en el abdomen si has decidido diálisis peritoneal, pero de aquí en adelante es que hay vida. O sea, un paciente puede permanecer recibiendo tratamiento de diálisis 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, es decir, es indefinido. Ahora bien, es un paciente que tiene que ser muy disciplinado. ¿Por qué? Porque ya su función renal es nula. Entonces, cuando su función renal ya es nula, el paciente tiene que adaptarse a que esa máquina, ese riñón artificial, es quien va a hacer todas las funciones de los riñones nativos, de esos riñones que se han dañado. Por tanto, es una máquina que usted va a ir a un centro de salud
3 veces por semana durante 4 horas, de manera que usted tiene que tener un control estricto de su cuerpo. Usted no puede comer de todo. Usted no puede tomar agua Pequeño. en grandes cantidades, pues ya usted se sobrecarga de líquido y es un verdadero problema de que tengamos que llevarlo de emergencia por un edema agudo de pulmón. Usted no puede comer de todo porque los alimentos que contienen potasio, por ejemplo, pueden matar al paciente. Es común usted encontrar que muchos pacientes que están en diálisis quieran utilizar el agua de coco y que para curar los riñones. Señores, después que los riñones están dañados, lamentablemente, un daño definitivo, no hay cura. Y por el contrario, el agua de coco podría perjudicarlo porque contiene bastante potasio y hemos tenido que llevar a diálisis de emergencia a pacientes que, como una manera de curar sus riñones, pues han optado por ingerir agua de coco. De manera que nuestra exhortación a la población general es que si usted es diabético, es hipertenso o ha tenido algún cálculo renal, o usted es paciente que tiene problemas de la próstata, paciente que tiene lupus, paciente que ha tomado grandes cantidades de antibióticos, de analgésicos, es importante este chequeo preventivo con su nefrólogo de confianza. No importa cuál sea, es importante un tamizaje sobre lo que es la enfermedad renal crónica que si nosotros podemos diagnosticarla a tiempo, posiblemente usted nunca llegue al estadio 5 de la enfermedad renal crónica. Si tienen alguna pregunta, pues es el momento de nosotros contestarlo o alguna otra pregunta. Doctor, el proceso de diálisis, no hay una opción de trasplante y la diálisis. Usted acaba de mencionar como que el estadio en que 5, entiendo que es la diálisis, después del daño renal crónico, viene el diálisis. Okay. Pero no hay una opción de trasplante. Claro. Cualquier paciente, por ejemplo, puede trasplantarse. Incluso el día 6 de este mes es el Día Internacional del Paciente Trasplantado. A cualquier paciente con insuficiencia renal crónica puede trasplantarse. ¿Qué problema tenemos en República Dominicana? Que el trasplante, no hay donantes, hay pocos donantes y si no hay donantes no hay trasplante. Por ejemplo, aquí no deberíamos de tener prácticamente pacientes en diálisis por la gran cantidad de órganos que se pierden todos los días en los hospitales de esos pacientes que fallecen producto de los traumas cráneoencefálicos, los motoristas por los accidentes de tránsito. Sin embargo, cuando hacemos petición de órganos, pues lamentablemente la mayoría de los familiares se niegan a donar ese órgano, 2 riñones, el corazón, el hígado, el páncreas, piel, las córneas, etcétera. Lo más simple, se niegan a donar córneas. Por eso, casi uno habla poco de lo que es trasplante, pero muy buena la pregunta, porque lo ideal y el tratamiento ideal para un paciente con enfermedad renal crónica es el trasplante del órgano. Con el tema de la diálisis, doctor, realmente cuando usted le da un diagnóstico de diálisis a un paciente, pues el paciente piensa que ahí como que terminó todo, porque siente, no sé, hay como una parte emocional del paciente que se afecta. Yo creo que aún más que ya la parte orgánica que está afectada. ¿Cómo se maneja ese tema de lo que es la parte emocional? Idealmente, deberíamos los nefrólogos estar acompañados de un psicólogo para manejar esta situación. Generalmente yo lo que llevo al paciente a la unidad de diálisis, doy consulta al lado de la unidad de diálisis y le presento al paciente para que no se sorprenda. Años antes de que le toque la diálisis, yo lo llevo y lo paseo por la unidad para que vea que no es el fin. Y cuando ellos ven
que tenemos, por ejemplo, médicos, que tenemos abogados, que tenemos adolescentes, bueno, adultos jóvenes, de adultos que jóvenes. tenemos ancianos en diálisis, que tienen 6, que tienen 8 años, que tienen 20 años, 18 años en diálisis, que es el paciente más con más tiempo en diálisis que yo tengo. Pues la gente dice, pero yo pensé que era otra cosa. Si ese paciente tiene 18 años dializándose y está feliz y quiere esperar las siguientes navidades y sabe que la va a esperar posiblemente, pues no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, el problema es el desconocimiento. Las personas no investigan antes. Y por eso hay muchos tabúes con respecto a la diálisis. Y lo mismo que ocurre con la insulina. Cuando a un paciente le prescriben insulina, cree que el mundo se va a acabar. Y después de la insulina, el paciente puede durar 40 años, 50 años inyectándose insulina. Eso mismo pasa con el paciente renal crónico. Usted, dializándose, la vida no termina, al contrario, comienza una nueva vida. Por eso, exhorto a aquellas personas que todavía no tienen conocimiento de lo que es la diálisis y que le han diagnosticado una enfermedad renal crónica, a que busquen por la vía correspondiente, por YouTube, que hay tutorías de lo que es la diálisis y así el paciente va más consciente a ese tratamiento que en el mundo hay aproximadamente 2.5 millones de personas recibiendo diálisis y esas personas quieren seguir viviendo. Yo veo, doctor, en Estados Unidos conozco varias personas, inclusive allegados, parientes allegados, que veo que se dializan 3 veces a la semana, hay quienes hasta diarios se dializan y hacen su vida laboral, la continúan. Yo veo que aquí la gente le diagnostican o tiene que acudir a un proceso de diálisis y hasta como que dejan de trabajar, dejan de todo. No es compatible con la parte laboral el tema de diálisis. Cuando una persona se dializa, luego puede salir y hacer su vida rutinaria normal. Claro que sí, muy importante la pregunta. Primero, tengo una paciente de 86 años que tiene 6 años en diálisis. Ella cocina normalmente. Bueno, en la semana pasada me llevó unos mangos buenísimos, que ella misma los recogió de su patio. Ella va sola a dializarse. Pide su taxi y cuando terminó su diálisis se va a su casa. En un centro de salud que trabajo tengo a un ingeniero, eh, trabaja normalmente sin ningún tipo de problema, simplemente que tiene las diálisis martes, jueves y sábado. Entonces, él trabaja lunes, miércoles y viernes sin ningún tipo de problema el día entero. Los martes y jueves, él trabaja algo, no trabaja por completo, el día de la diálisis, pero trabaja sin ningún tipo de problema. Tenemos médicos cirujanos en diálisis, cirujanos, que después de su diálisis hace su proceso. Tenemos abogados en diálisis que van a su juicio y nadie sabe que están en diálisis. O sea, es todo lo contrario. Ese paciente que se integra a su vida laboral es un paciente que tiene mucho mayor expectativa de vida, pues tiene un futuro por delante todavía, claro que sí. Y es lo que decimos, la vida no se acaba. ¿Por qué? Porque es simplemente que el paciente lleva un tratamiento diferente. Por eso se le llama terapia de sustitución renal. Una máquina está sustituyendo la función que hacen los riñones. Ahora bien, este paciente debe de saber que la máquina no lo va a hacer todo. Por eso la conducta de ese paciente debe de cambiar, su actitud debe de cambiar. El paciente no puede comer de todo, la disciplina de ese paciente debe de cambiar. O sea, mientras más disciplinado sea el paciente, tendrá mejor expectativa de vida. Por ejemplo, yo tengo un paciente que es del Capotillo, lo puedo decir claramente, y ese paciente que empezó a los 24 años la diálisis, un joven, actualmente él tiene 18 años dializándose Wow. y él va a su diálisis como si nada. Hoy le toca diálisis en segundo turno. Ok. Entonces ustedes pueden ver que no importa el extracto social, una persona sin recursos económicos y va a su diálisis tranquilamente y luego va
Después que termina de la diálisis, continúa trabajando en un colmadón, o sea que puede trabajar. Y esto es un estímulo para su vida. Eso es importante lo que usted acaba de decir, porque eso, si la gente entendiera esas explicaciones que usted acaba de dar, de que la vida es así, que usted lo único que va a modificar patrones de conductas anteriores y tener una vida diferente, pero que la vida continúa su agitado curso, como dicen por ahí. Nosotros le damos las gracias, doctor, porque nos están haciendo señas de que hey, nos tenemos que ir a una pausita, que se acabó el tiempo. Gracias, doctor, para mí es un Bueno, placer haber compartido con usted en el día de hoy. igualmente, la próxima semana trataremos otro tema similar. Muchas gracias a ustedes. Si Dios quiere. Bye bye, doctor.